sabes, todo estará bien. Esto también pasará. Veamos lo que nos dice Mateo 14:30 al respecto. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. ¿Recuerdas el pasaje que en semanas anteriores también analizamos en Mateo 8, versos 23 al 27, en donde Jesús estaba durmiendo en la barca en medio de la gran tormenta y sus discípulos estaban atemorizados, aterrorizados en un momento dado, porque pensaban que iban a morir? Este pasaje es similar, con el cual iniciamos, en donde también encontramos a los discípulos aterrorizados en la barca, en medio de un fuerte viento y olas que los azotaban fuertemente, pero esta vez no por temor a morir, sino porque vieron a un hombre caminando sobre las aguas y no lo reconocieron hasta que Jesús se presentó delante de ellos. Los discípulos estaban asombrados ante semejante escena e incluso pensaron que se trataba de un fantasma, como lo dice el verso 26. Así que Pedro, queriendo confirmar la identidad de aquel misterioso hombre, le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué crees que Jesús le indicó y le dijo? Pues Jesús le dijo sonriente: ven. Entonces Pedro salió de la barca y empezó a caminar hacia Jesús, pero al ver la fuerza del viento, tuvo miedo y cuando empezó a hundirse gritó: Señor, Señor, sálvame. Esto está en el verso 30. Pero al instante Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo con una sonrisa en el rostro, me imagino yo, parafraseando el pasaje: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Prácticamente, si ya lo estaba haciendo, ya estaba caminando en el agua, ¿por qué dudas en este momento? Pareciera ser que este versículo fuera como si se tratara de un regaño de Jesús a Pedro por su falta de fe, pero el pasaje no nos enseña nada de eso. Ciertamente Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero, ¿qué pasaría si leemos y entendemos estas palabras con un tono de ánimo, lleno de gracia y de confianza, con el fin de recordarle a Pedro que si Jesús es quien le llama a caminar sobre el agua, aún en medio de los fuertes vientos, todo estará bien? Porque Jesús es el que tiene el control de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos comprender en nuestro diario vivir. ¿De qué preocuparnos? ¿De qué angustiarnos? Si Jesús, el Señor, tiene el control de nuestras vidas. Lo que sostuvo a Pedro entonces sobre el agua fue la palabra de Jesús. Ven. La palabra tiene poder sobre nuestras vidas y eso es lo que tenemos que tener siempre muy en cuenta. La palabra de Dios tiene poder sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasaría si entendemos el arrepentimiento como una invitación a devolver en sí y gozarnos, y no como una penitencia, peco y pago? Jesús relata que el hijo pródigo, al verse en condición más crítica, volvió en sí, dice Lucas 15:17. ¿Qué estoy haciendo aquí? Actuando como un huérfano, cuando tengo un hogar y un buen padre que me ama. Él sabía que debía regresar en arrepentimiento, con la esperanza de que el padre le recibiera de nuevo. Y sabes una cosa, efectivamente, en lugar de encontrarse con una reprimenda o con condenación o rechazo alguno por parte de su padre, lo que aquel recibió fue una celebración de gozo inexplicable. Le dan ropa nueva y le dan anillo y mandan a hacer el mejor becerro. Invitan a toda la gente para que puedan celebrar que el hijo que estaba perdido regresó a casa. Acá Jesús reprendió a la tormenta con su palabra y ésta obedeció, por supuesto. No reprendió a sus discípulos, como lo vemos en Lucas 8:24. Qué hermosa enseñanza la que estamos viendo. Él señaló nuestra falta de fe como extendiendo una invitación amorosa
a que regresemos a nuestros sentidos, a recordar que no somos huérfanos y que tenemos un buen Padre Celestial en control de cada una de las circunstancias y que cuida de sus hijos, que cuida de nosotros en todo momento. Esta comprensión es la que produce en nosotros una confianza y gozo que nos impulsa a dar nuevos pasos de fe cada día, sabiendo que Él está siempre con los suyos, como lo demostró en la cruz del Calvario, por nosotros y a nuestro favor. Así que yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y te animo hoy a que creas en la palabra de Dios, porque tiene poder sobre tu vida. La palabra de Dios es poderosa y causa un efecto de bendición en tu vida. Abre tu corazón para recibir a Jesús como tu Salvador, como tu sanador y como tu libertador. Cree, porque para el que cree, todo le es posible. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.